Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que él era el Cristo. Padre, gracias. He leído tu palabra y yo sé por experiencia propia que ella no regresa vacía. Oramos en el nombre de Jesús y te rogamos que tú hables a nuestras vidas. Exhórtanos, edifícanos y consuélanos para la gloria y honra, papá, de tu santo y precioso nombre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una profunda inquietud e incertidumbre en mi corazón por todas las cosas que están pasando en estos últimos tiempos. Para nadie es un secreto que la tecnología ha avanzado. La ciencia está corriendo de una manera vertiginosa. Ya tenemos seres, podríamos decirlo, seres humanos, pero que son sintéticos, que están siendo creados en un laboratorio. Estamos con una ciencia impresionante, donde usted está hoy aquí y puede aparecer en cualquier lugar del mundo a través de algún dispositivo donde lo ponen a decir o a hacer cualquier cosa. También tenemos a través de la tecnología cosas impresionantes que se están creando. Yo tengo un amigo que he hablado con él por teléfono y él tiene un proyecto de hacer una ciudad flotante. Un día cualquiera hablaba con mi sobrino Mauricio y le preguntaba sobre esto y él me decía y me daba algunas pautas o algunas notas donde me dice que esto es posible. Los que conocemos o somos de Colombia o de pronto han conocido, hay una canción que habla de hacer una casa en el aire. Lo que era una canción, lo que parecía una utopía, hoy es una realidad. Se están creando, se están haciendo y tengo personalmente un amigo que tiene el proyecto de una ciudad flotante. Hay grandes ciudades subterráneas, lo que antes se conocía como búnker, para la que la gente, o más que todo el ejército, se pudiera proteger. Ahora han sido creadas grandes ciudades dentro de la tierra. De hecho, muy posiblemente aquí, debajo de este suelo, puede haber un gran túnel que puede desembocar a New York o a cualquier lugar de Europa. No sé si ustedes han leído en internet, lo encuentran, se lo puede googlear, donde se han rescatado más de 200,000 niños encontrados en estas cuevas que están debajo de nuestro suelo. Entonces la tecnología ha ido creciendo de una manera impresionante. Dicen algunos científicos que encontraron un planeta que es mucho más grande que la Tierra, mucho más grande que cualquier otro planeta, y dicen que este planeta está lleno de flamas y le han colocado el nombre de infierno. Aparte de esto, encontramos cómo la ciencia ha creado comidas artificiales, productos artificiales. Hoy en día no sabemos si la carne que nos estamos comiendo verdaderamente es de un animal o es creada en un laboratorio. No sabemos si el arroz, las verduras, las hortalizas, no sabemos si estos alimentos que consumimos, no sabemos si son naturales o sencillamente son sintéticos. ¿Qué es lo que le quiero despertar o qué es lo que yo le quiero decir? Que definitivamente la ciencia llegó para quedarse. La ciencia llegó para quedarse, y no solamente para quedarse, para invadirnos, para arroparnos, para habitar totalmente en nosotros. Y la pregunta que me inquieta y que me tiene de verdad, créame, que me tiene un poco, digámoslo, que no sé en qué lugar está la iglesia. Me tiene muy intranquilo. Porque yo veo cómo la ciencia ha avanzado y cómo la iglesia parece ser que todavía estamos por allá en los años 50 años atrás. Perdidos en el espacio, perdidos en el limbo. No nos hemos dado cuenta que el mundo creció, que la gente creció, que la sociedad creció, que la cultura creció y nosotros lastimosamente nos hemos quedado atrás. Y esta mañana yo analizaba este texto bíblico, la famosa historia de un hombre llamado Apolo. Y yo quiero a usted invitarlo para volverla a leer. Quiero que lo leamos para que usted tome en cuenta algunos puntos demasiado importantes en esta historia. Dice que llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, y tiene unas características demasiado maravillosas. Dice que era un varón elocuente.
dice que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y era de espíritu fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Priscila y Aquila eran una pareja de misioneros que, valga la redundancia, estaban haciendo misiones. Y dice que cuando ellos escucharon a Apolo, lo tomaron aparte y empezaron a explicarle un poco mejor las escrituras. Pero esto me llama a mí la atención. ¿Acaso no está diciendo la misma escritura que este varón tenía unas características demasiado importantes? Número uno, era muy elocuente, era un gran orador, no era cualquier tipo. Una persona que se paraba en cualquier auditorio, en cualquier escenario y lo hacía temblar. Sabía hablar, sabía manejar un escenario público. Sabía, amado hermano, cómo comportarse. Si alguien puede darnos cátedra de cómo hablarle al público, creo que era este varón llamado Apolos. Aparte de eso, dice que era poderoso en las escrituras. Conocía las escrituras. De pe a pa, era un gran teólogo. Era un hombre muy, pero muy versado teológicamente hablando, escrituralmente hablando. Dice que era instruido y muy bien enseñado. No era cualquier persona, querido hermano, querido amigo. No era cualquier persona que podía pararse en algún auditorio. La Biblia dice, no un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en condenación y en el lazo del diablo. Este no era un neófito, era instruido, era bien, pero bien enseñado. Aparte de ello, dice que era de espíritu fervoroso. Podía hacer temblar cualquier auditorio. No hablaba suave, hablaba fuerte, con una voz de trueno, con una voz bien potente, pero también se movía. Era muy ágil para esto. Era un hombre, digamos, podríamos decirlo, preparado para hacer temblar cualquier escenario. Era un hombre diligente, practicaba la diligencia, quiere decir que no era perezoso, no era flojo. Quizás se levantaba muy temprano a orar, pasaba quizás días enteros estudiando, preparándose, capacitándose. Era muy diligente en lo que hacía. Pero aparte de todas estas cosas le podemos agregar otros ingredientes. Era una persona muy valiente, hablaba con denuedo, no le importaba. En aquel entonces el predicar a Jesucristo era un riesgo, se corría el riesgo de su propia vida. A este hombre no le importaba, hablaba con mucho denuedo, con mucha destreza, con mucha maestría sobre el Señor Jesucristo. Podríamos decir entonces que era un gran erudito, un gran maestro. Y en Hechos capítulo 18, el verso 27 y 28, me encontré una característica más. No, esta no la había visto, pero la encontré esta mañana. Dice, Hechos 18, verso 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Yo a esto le coloqué que era un hombre muy consagrado. Dice que él demostraba por las escrituras. Es decir, no contaba fábulas, no contaba cuentos. Era por las escrituras que él contaba verdaderamente que Jesús era el Cristo. Eso habla de una persona cristocéntrica, de una persona muy, muy entregada y muy consagrada al Señor. Óigame bien, me llama la atención por qué esta historia se desarrolló en Éfeso y por qué precisamente a través de un hombre llamado Apolo. Éfeso pertenecía a la antigua Grecia, que es la cuna de la sabiduría. No sé si usted y yo podemos saberlo. La cuna de la sabiduría, amado hermano, era en Grecia. De ahí salió Alejandro el Grande o Alejandro Magno. De hecho, la escritura, la palabra de Dios fue escrita en arameo, en hebreo y en griego. Los griegos tienen mucho que ver con la escritura. Los griegos tienen mucho que ver con la palabra del Señor. Escúcheme bien, Éfeso pertenecía a la antigua Grecia, la cuna, repito, de la sabiduría griega. Es allí donde se asume que fue el nacimiento de los dioses griegos. Es allí donde se asume que nació el falso dios llamado Zeus, como el principal dios y padre de todos los dioses. Zeus es considerado como el principal dios griego y el padre de todos los dioses. Es decir, que allí en Grecia, amado hermano, la sabiduría corría por las calles.
El conocimiento corría por las calles, perdone que redunde en esto. La inteligencia corría por las calles. El niño más pequeño sabía disertar. El niño más pequeño podía dar una charla, podía dar una conferencia. El anciano más anciano podía hacer temblar cualquier lugar. El más neófito de Grecia podía darnos una cátedra en cualquier tipo de universidad. Porque toda aquella gente había sido criada en sabiduría, en conocimiento. De hecho, los dioses griegos, amado hermano, tienen mucho que ver con la inteligencia o el conocimiento o la filosofía, psicología, parapsicología, psiquiatría, etcétera, etcétera. Todo terminado en tía. Es decir, amado hermano, que en ese lugar, oígame bien, que aquí donde quiero centrarme, a ese lugar no podía llegar cualquier persona. No era cualquiera que podía entrar a Éfeso y predicar a Jesucristo. No era cualquiera parecido que podía llegar y hacer temblar a esta gente. Tenía que ser alguien totalmente preparado. Tenía que ser alguien que estuviera a la altura de esta gente. No sé si me hago entender. Porque se iba a sentar frente a grandes doctores, frente a gente maestra, frente a grandes doctos de la inteligencia, del conocimiento, que tenían la virtud de descubrir cualquier tipo de libro y escribir cualquier libro que habían hecho, están haciendo y continuarán haciendo historia. No era cualquier pelagatos, perdónenme, no. Y es aquí donde entra mi disertación en esta mañana. La iglesia no es nosotros en este tiempo, estamos preparados para entrar a estos sitios. Porque lastimosamente la iglesia en los tiempos antiguos se nos enseñó que todo era espiritual. Y amén, qué bueno, aprendimos a orar, aprendimos a ayunar, aprendimos a vigilar, aprendimos a pasar horas y días enteros metidos en la palabra de Dios, preparándonos, capacitándonos, instruyéndonos, etcétera, etcétera. Eso fue en el tiempo antiguo. Pero hoy por hoy vemos el materialismo que corre por todas las calles. Entonces tenemos, digamos, los dos polos opuestos. El polo donde nacimos con el evangelio, amado hermano, que todo era pecado, que todo era del diablo, y usted tenía que consagrarse y meterse con Dios. Y el polo este en el día de hoy, que todo es materialismo, que todo es conocimiento, intelectualismo, conocimiento y dinero. Entonces nos encontramos entre los dos polos. El evangelio es integral. Juan dijo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud como también prospera tu alma. Es decir, el Espíritu Santo a través de Juan, él dijo: yo quiero que ustedes estén bien emocional, sentimentalmente. Yo quiero que ustedes estén bien económicamente, en toda la parte física. Yo quiero que ustedes estén bien. También quiero que ustedes estén bien en la parte espiritual. Y quiero que ustedes estén bien en la parte económica. Es decir, el evangelio es integral. Pero hoy lastimosamente la iglesia de antaño, amado hermano, que todo lo espiritualiza y que todo es del diablo y que nada es de Dios, etcétera, etcétera. Muchos de esta gente se quedó allá en el pasado y otra gente se ha venido aquí al futuro. Pero ¿quién verdaderamente hoy está en el mensaje cristocéntrico? ¿Quién verdaderamente está llegando a las masas? ¿Quién verdaderamente está llegando a las multitudes? ¿Quién podrá ir verdaderamente a predicar el evangelio donde la era tecnológica, donde la era científica, amado hermano, ha venido abrazando a la humanidad? Se nos metió la ciencia, créalo que sí. Se nos metió en la casa. Muy posiblemente en su televisor o muy posiblemente en su celular hay un pequeño dispositivo que está siguiendo todos sus pasos, que nos están monitoreando de día y de noche. No podemos hacer ya nada, prácticamente nada en secreto, porque la tecnología se nos metió, la ciencia se nos metió. Hoy en día un niño de 5 años, amado hermano, saca el celular y nos da cátedra. Hoy en día un niño de 5 o 7 años nos puede dar una cátedra sexual. Hoy en día un niño de 5 o 7 años nos puede hablar de medicina, nos puede hablar de tantas y tantas cosas. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde vamos a quedar? ¿A dónde nos van a arrimar? ¿A dónde nos van a arrinconar? ¿Quién va a ir a ellos? El profeta Isaías, o mejor el Espíritu Santo a través del profeta Isaías, dijo: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién va a ir por nosotros? ¿Quién va a ir, amado hermano, a llegar a los sabios, a los científicos, a llegar a esas multitudes, a esas masas que están hambrientas y están sedientas de Dios? Porque créame, muchos de ellos están sedientos de poder, muchos de ellos están sedientos de dinero, pero también hay gente que está sedienta de Dios, que tiene hambre y que tiene sed de Dios. Pero ¿quién puede ir a predicarles a ellos? ¿Quién puede llegar a los palacios? ¿Quién puede llegar a la Casa Blanca? ¿Quién puede llegar a los altos gobiernos, a los altos mandos? ¿Quién puede llegar a los grandes jueces? ¿Quién puede llegar a los grandes estamentos públicos? ¿Quién puede llegar a las grandes universidades? ¿Quién lo va a hacer?
¿quién va a ir por nosotros? Si es que la iglesia no se ha preparado. Nosotros somos buenos, algunos, y perdónenme, somos buenos para orar, algunos, digo yo. Algunos somos buenos para ayunar, digo yo, algunos. Algunos son buenos para vigilar, digo yo, algunos. Algunos son buenos para leer la escritura, digo yo, algunos. Algunos. Y esos algunos no están preparados para ir allá a esas grandes masas, a publicar la verdad, a llevar el evangelio, a salvar las almas y a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos y a los oprimidos por el diablo. ¿Quién irá por nosotros? Por eso el mensaje lo he titulado Yendo más allá. ¿Quién se va a atrever a ir más allá? ¿Quién se va a atrever a ir más allá de hacer un culto litúrgico como en muchas comunidades? Que ya sabemos cuántas canciones vamos a cantar, que ya sabemos, inclusive en algunas comunidades cristianas, ya hasta saben cuánto entra en diezmo y ofrenda el día domingo. Ya saben, porque todos los domingos entra lo mismo. Ya tenemos las mismas canciones, ya tenemos los mismos temas. Ya sabemos que tenemos que dar 2 pasos para adelante, 3 pasos para atrás, porque casi nunca avanzamos. Y nos estamos estancados, no hemos podido crecer, no hemos podido avanzar. Y mi pregunta es, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién va a ir más allá? Y yo me preguntaba esta mañana, ¿pero por qué tenía que ser este hombre llamado Apolo que llegara allí a Éfeso? ¿Y qué era lo que a este hombre le faltaba? Yo no sé si usted ha notado la escritura. ¿Por qué cree usted que Aquila y Priscila lo llamaron, lo apartaron para exponerle mejor el mensaje del evangelio? Si este hombre estaba preparado, este hombre estaba capacitado, este hombre estaba bien letrado, este hombre estaba bien lleno del conocimiento, estaba bien lleno de sapiencia. Pero ¿qué era lo que le faltaba a este hombre? Dice Hechos capítulo 19. El capítulo 19 nos explica qué era lo que le faltaba a este hombre. Capítulo 19, verso 1 en adelante. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué era lo que le faltaba a Apolos? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero tenía todo el conocimiento, tenía toda la sabiduría, toda la filosofía, vida y por haber. Hacía temblar cualquier escenario con su conocimiento, con su gnosis, con su saber. Hacía temblar cualquier auditorio. Pero no tenía la presencia del Espíritu de Dios. Carecía del poder y del fuego del Espíritu Santo. Hoy podemos ver una iglesia que aparentemente nada en el poder del Espíritu Santo y divaga en el conocimiento. Una iglesia llena de dones, llena de lenguas y de profecías y de milagros y sanidades, pero una iglesia carente de conocimiento. Una iglesia que fácilmente la pueden confundir. Una iglesia que fácilmente la pueden llevar al extravío. Una iglesia que fácilmente se puede levantar a alguien y, como dice la Escritura, engañarán si fuese posible a los escogidos. Hoy tenemos una iglesia que le crea a una mujer que anda diciendo que ella es Melquisedec, que ella es Dios. Hoy tenemos una iglesia que se levanta cualquier amado hermano y dice 4 o 5 palabras en lengua y un poco de tontos, y perdónenme la expresión, lo empiezan a seguir porque supuestamente ese es el Cristo o el profeta enviado por Dios. Hoy tenemos una iglesia que podríamos decir que habita en la generación de cristal, que no se le puede decir nada, que no se le puede exhortar, que no se le puede llamar la atención porque se quiebran y salen y se van. Una generación de cristal que cuando enfrenta alguna circunstancia o algún problema se apartan del Señor y más nunca vuelven a buscar a Dios. Tenemos una iglesia, amado hermano, que está cojeando, de pronto poderosa en el espíritu, pero flaca y raquítica en el conocimiento. O tenemos una iglesia llena de conocimiento y de sapiencia, pero raquítica en el espíritu. No tenemos una iglesia integral. ¿Quién va a ir a ellos? ¿Quién lo va a alcanzar? Este hombre le faltaba la llenura del Espíritu Santo. Usted quizás es un hombre muy letrado, muy versado, muy preparado, con muchos títulos, y lo felicito. Le pregunto, ¿ya conoce al Espíritu de Dios?
De pronto es una persona que ora lengua, que profetiza de demasiado, tiene un poder de Dios terrible. Pero le pregunto, ¿ya conoce a Jesucristo? ¿Ya lo aceptó en su corazón? ¿Sabe usted, conoce usted, amado hermano, que Jesucristo viene pronto? Ya se apartó del pecado, ya usted está nadando en los dones del Espíritu. Entonces tenemos la iglesia llena del conocimiento, pero vacía del Espíritu. O tenemos la iglesia llena del Espíritu y vacía del conocimiento. ¡Qué cosa tan terrible, Dios mío! ¿Por qué tenía que ser Apolos el que predicara en Éfeso? Le voy a decir por qué. Escúcheme bien, escúcheme bien. Zeus, que era el principal dios y el padre de todos los dioses griegos, era el padre, se asumía que era el padre de Artemisa, la gran conocida como la diosa Diana de los efesios. Es decir, amado hermano, que la persona que fuese a ese lugar tenía que rebatir con toda la sabiduría griega. Toda la persona, cualquier persona que quisiera ir allá a Éfeso o a Grecia a predicar, no tenía así, amén, porque tenía que tener el Espíritu Santo, claro que sí, pero tenía que tener conocimiento, tenía que tener ciencia, tenía que tener sabiduría, tenía que ser inteligente para rebatir cualquier pensamiento filosófico. Alguien que diga amén, alguien que diga aleluya, alguien que diga gloria a Dios. Si no, no lo dejaban entrar. No, allá no se iba a parar Uberney Aguirre. Uberney Aguirre lo hubieran sacado a patadas de allá. Que aunque barbaridad hubiera salido yo, bendito sea el Señor. No, amado hermano, allá tenía que llegar un tipo versado, una persona preparada, capacitada, letrada, un gran erudito, un gran maestro, para poder rebatirles y decirles a todos los atenienses, a todos los efesios y a toda la gente, amado hermano, de la cultura griega, demostrarles por las escrituras que Jesús era el Cristo. Allá no iban con testimonio, allá no iban nada que ver con eso, no, que Dios me cambió, que yo era alcohólico, que yo era borracho y que hoy soy mejor persona, no, demuestre por la escritura. Y la escritura tiene que ver con conocimiento. La palabra del Señor dice que el pueblo de Dios perece por falta de eso, por falta de conocimiento. Pero este hombre no tenía falta de conocimiento. Este hombre sabía lo que decía y decía lo que sabía. Pero aparte de eso, este hombre se llamaba Apolo. Escúcheme bien. Dice la historia que Zeus había tenido dos hijos gemelos. Uno de ellos se llamaba Artemisa o Diana y otro se llamaba Apolos. Ahora parece que usted no entendió eso. Cuando llegó este hombre llamado Apolo, óigame bien, y con toda la sabiduría y con todo el conocimiento habido y por haber, ¿qué cree usted que pensó la gente? Que era el hijo de Zeus. Que era el hijo de Zeus. Que era ese Dios, amado hermano, de la mitología griega, que había aparecido, que estaba frente a ellos. Entonces los tenía todos descrestados. Toda la gente lo escuchaba. Si no, no lo hubiesen aceptado nunca. Nunca lo hubieran recibido. No olvídese de eso. Allá no llegaba orando en lengua, allá no llegaba echando fuera demonios. Allá llegaba primero que todo identificándose como ellos, con la sabiduría de ellos, con el conocimiento de ellos, con la inteligencia de ellos, con la diferencia que ya no les iba a hablar de sus libros y de sus conocimientos vanos, sino que iba a demostrar por las escrituras que Jesús era el Cristo. La gente creía que ese era Apolo, que ese era el Dios de ellos. Oiga, es terrible, impresionante, amado hermano. Y yo me gozaba esta mañana, yo le comentaba a mi esposa y a mi hijo Esteban, yo me gozaba esta mañana con esto. Yo decía, Dios mío, pero como Dios de sabio, ¿verdad que sí? Como el Dios de sabio. Dios sabía que él tenía que entrar a Asia. La palabra del Señor tenía que llegar a Asia. La palabra de Dios tenía que llegar a los griegos. La palabra de Dios, el conocimiento de la verdad, tenía que alumbrar a esa gente en Grecia. Él lo sabía. Pero ¿a quién iba a enviar? Toca al que está al lado suyo y no se duerma, que eso se puso bueno. ¿A quién iba a enviar? ¿A quién iba a enviar? ¿Quién iba a ir por allá? Solamente había un hombre preparado, amado hermano, que en alguna parte Dios lo había preparado, lo había capacitado, lo había enseñado, lo había instruido, etcétera, etcétera, para que fuera y se parara en esos lugares a publicar la verdad, la gloriosa verdad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Véngame bien. Pero también este hombre era conocido como el Dios de la belleza, el Dios de la profecía, el Dios de la poesía, el Dios de la medicina, el Dios de la curación. Amado hermano, la gente creía lo que acaba de decir el pastor Rodrigo, creía que ese era el hijo de Zeus que los estaba visitando, con otra doctrina nueva, con otro conocimiento nuevo, y por eso la gente lo escuchaba.
la gente corría a donde este hombre iba a dar una charla. Ya iban las personas a escucharlo a él. Pero escucha lo que pasó. Y dice que allí habían 2 misioneros, una pareja de misioneros. Entonces lo escucharon ya en el tiempo de Dios. Lo escucharon, lo tomaron aparte y se lo llevaron para otra región. Se lo llevaron para Corinto. Y escúcheme bien, Pablo estaba en Corinto y de repente en el capítulo 19 encontramos lo siguiente. Capítulo 19, verso 1 en adelante. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, ¿dónde estaba Apolos? En Corinto. La pregunta es, ¿quién estaba primero en Corinto? Pablo, ¿y qué cree usted que estaba haciendo Pablo en Corinto? Evangelizando, oh, qué bueno, ¿verdad? Allá en Corinto Pablo estaba mostrando el Dios de poder, porque ya había dicho en Romano que el evangelio de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Alábelo porque Él vive, aleluya. Y a mí me gusta esta parte, Dios mío bendito, ay Señor Jesús. Yo estoy emocionado con hacer esto. Ve lo que dice la palabra, escúcheme bien. Yo estoy emocionado con esto. Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4, verso 19 y verso 20. Primera de Corintios capítulo 4, verso 19, verso 20. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Resulta que a Corintios, amado hermano, habían entrado los estoicos, los epicúreos, con un poco de filosofías huecas. Querían engañar a la gente con cosas raras. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Pablo llegó allá y dijo, no, es que las cosas del Señor no se conocen por las palabras, sino por el poder de Dios. Yo vengo a demostrarles aquí el poder de Dios. Y después de que mostró el poder de Dios, ¿qué hizo? O mejor, después de que Dios mostró el poder de Dios a través de Pablo en Corinto, ¿qué hizo? Ahora le tocaba que sacar a Apolos de Éfeso y traerlo para Corinto. En Corinto había sido mostrado el poder de Dios, pero no había sido mostrado el conocimiento y la revelación de Dios. Entonces ahora viene este hombre llamado, ¿cómo? Apolos. Lo sacan de aquí y se lo traen para Corinto. Aquí en Corinto había sido mostrado ya el poder. Ahora traían la sabiduría y el conocimiento a través de Apolo. Y ahora en Éfeso estaba lleno ya del conocimiento, de la teología acerca de Dios. ¿Qué hacía falta? El poder de Dios. ¿Y quién era el mensajero del poder de Dios? Pablo. El apóstol Pablo. Y me interesa mucho porque Pablo era también versado. Pablo también era un hombre muy conocedor. Era un hombre que había ido más allá de cualquier otro de cualquiera de los otros discípulos. Pero parece ser que le ganaba nada menos ni nada más que Apolo. En conocimiento lo arrastraba Apolo. Y por eso Apolo estaba aquí. Estaba aquí en Éfeso, dando la palabra, el conocimiento y toda la sabiduría, la sapiencia, inteligencia, etcétera, etcétera, a esta zona de Grecia. Ya cumpliste tu trabajo aquí, ahora vienes para acá. Aquí la gente ora en lengua. Mire que Pablo le decía, ustedes abundan en dones. Él le dijo a los corintios, ustedes abundan en dones. Ustedes tienen dones, demasiados dones. Ustedes tienen el poder de Dios fluyendo dentro de ustedes. Ahora necesitan la teología, ahora necesitan el conocimiento, la filosofía. Y aquí les tengo el hombre preparado para eso. ¡Pum! Y cuando llegó a Éfeso, dice que preguntó, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando ustedes aceptaron a Cristo? Ni siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo. Y yo al principio, hace muchos años, cuando yo leí esto y cuando lo estudié, yo dije, pero ¿cómo es posible que un hombre de este talante, de este conocimiento tan bien plantado como Apolos, no supiera nada sobre el Espíritu Santo? Es que Dios a unos los tiene diseñados para algo y a otros los tiene diseñados para otra cosa. Qué bueno es que usted sepa cuál es su llamado. Qué bueno que usted sepa cuál es el diseño para el cual Dios a usted lo ha formado. Qué bueno que usted sepa cuál es el propósito que Dios tiene con usted. Una mujer fue llamada por Dios para que fuese jueza en el pueblo, pero era una ama de casa y a la vez era una profeta. No sé si me hago entender, una mujer llamada Débora, Dios la saca de cualquier parte y la coloca como madre de una casa, pero también la coloca para gobernar el pueblo y para profetizar sobre el pueblo. Ese no era el trabajo de María Magdalena. No era el trabajo de María, la mamá de José. No, la mamá de Jesús, perdón. No, ese era el trabajo de una mujer llamada Esther.
Débora. Y después lleva a Esther, la coloca en el reinado de Asuero. A cada uno lo coloca en su respectivo lugar. A José lo colocó en el reinado allá en Egipto. A Daniel lo colocó en el reinado, amado hermano, de Babilonia. Es decir, que usted muy posiblemente o está en el lugar correcto o está en el lugar equivocado. Vale la pena que usted piense eso. O estoy en el lugar correcto o estoy en el lugar equivocado. No solamente que lo piense, sino que le ora al Señor. ¿Qué hace usted aquí? ¿Por qué está en New Jersey? ¿Por qué está en Inglewood? ¿Por qué estamos nosotros en Dunele? ¿O mi trabajo en Patterson? ¿Por qué la pastora ha sido llevada para Florida? ¿Por qué te colocaron a ti, Rodrigo? ¿Y por qué colocaron a Irma? ¿Por qué está usted? ¿Por qué existe? ¿Para qué existe? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con usted y para usted? ¿En qué área quiere Dios que usted se prepare? ¿En qué área quiere Dios que usted se mueva? Unos han sido llamados para ser políticos, otros han sido llamados para manejar la economía, otros han sido llamados para estar en la esfera educativa, otros han sido llamados para estar en la televisión, en las artes, otros han sido llamados para estar en cualquier lugar. Otros sencillamente hemos sido llamados para ser los siervos del Señor o los porteros de la iglesia. Pero créame usted que Dios no se ha equivocado con usted. El mejor ajedrecista se llama Dios. Y si usted vino esta mañana, ¿sabe por qué no vino fulano de tal? Porque esta palabra no era para él. ¿Sabe por qué vino usted? Porque esta palabra es para usted. Quizá usted no pensaba venir. Quizá usted quería quedarse durmiendo o haciendo cualquier otra cosa. Pero algo pasó que lo trajo hoy. Para que usted escuchara esto. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Por qué usted vino de su nación a esta? ¿Por qué algunos pasaron con bici y por qué otros pasaron mojados? ¿Por qué? Es necesario entender estas cosas. Yo me maravillaba de esto. Ustedes no han oído hablar del Espíritu Santo. Y dijeron eso, no, nunca hemos oído si existe. Yo decía, pero imposible. Imposible que esta gente no haya escuchado hablar del Espíritu Santo. Diga conmigo, era un plan de Dios. Y vea lo que ocurrió. Dice la Escritura que el apóstol Pablo, volvamos al libro de los Hechos, por favor. Capítulo 19. Cuando oyeron esto, dice el verso 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos, me gustó ese nombre, ese número. Eran por todos, ¿qué dice ahí? 12 hombres. Está hablando de los 12 apóstoles. Está hablando de un gobierno apostólico. Está hablando de un gobierno de autoridad y de poder. Quiere decir entonces que el apóstol Pablo se convirtió en aquel momento en el apóstol de 12 apóstoles. Quiere esto decir entonces que el Señor Jesús llegó a Jerusalén, a Judea y a Samaria y llamó a 12 para que estuviesen con él, para después enviarlos a predicar. Quiere esto decir entonces que Pablo hizo lo mismo que había hecho el Señor Jesús. Hello, ¿está todavía aquí? Reunió a 12 apóstoles y a estos 12, amado hermano, dice que les impuso las manos. Todos comenzaron a orar en otras lenguas. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a sucederse ciertas cosas maravillosas en ese lugar. Escucha lo que dice el mismo libro de los Hechos, el capítulo 19, del verso 6 al 8. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Escúcheme, este hombre llamado Apolo había traído toda la sapiencia a esta gente. Ahora, ¿qué era lo que necesitaba ver esta gente? Diga conmigo, el reino de Dios. Y el reino de Dios se manifiesta en eso, en poder, en señales, en milagros, en prodigios. Yo pregunto, ¿dónde está la iglesia de hoy? ¿Cómo vamos a mostrarle nosotros a la ciencia de hoy que Dios es real si la misma ciencia está creando hombres? ¿Cómo vamos a mostrarle a la ciencia de hoy que Dios es real si los científicos le están creando vida para 1500 años, por si no lo sabía? Hay unas camas médicas llamadas MED que dice que hacen que el ser humano pueda durar 1500 años. ¿Cómo vamos a hacer para mostrarle a la ciencia entonces que Dios es el que da vida y da la muerte? Si hoy están creando úteros, amado hermano, máquinas úteros para que levantar seres humanos, entre comillas, pero que son artificiales.
¿Cómo vamos a mostrarle a la gente que Dios es el que da vida si en algún lugar del mundo ya están haciendo hasta corazones artificiales? ¿Cómo vamos a mostrarle entonces a la gente que Dios es el Todopoderoso? Si ya la ciencia, algunos descubrieron que existe el infierno, abrieron un hueco lo más profundo de la tierra los rusos, y muchos de aquellos murieron, otros quedaron locos porque escucharon gritos que provenían de lo más profundo de la tierra. ¿Cómo entonces les vamos a demostrar a ellos que Dios es el Todopoderoso, el que todo lo sabe, si ya unos hombres descubrieron un lugar que lo llaman infierno? Es decir, los seres humanos están descubriendo cosas que antes asumíamos que solamente le pertenecían a Dios. Los seres humanos hoy están creando y haciendo cosas que antes asumíamos que solamente lo hacía Dios. Hoy lo están haciendo los seres humanos. No sé si me hago entender. ¿Cómo le vamos a mostrar a esta gente que Dios es real? Que Dios no es una utopía, que Dios no es filosofía, que Dios no es ningún conocimiento humano, que Dios es invisible pero que es visible a la vez porque lo creemos y lo aceptamos por fe. ¿Cómo demostrarle a estas personas que nuestro Dios es el Todopoderoso y el gran yo soy? Todo lo que nos han dicho de Dios en esta era tecnológica, en esta hora científica, la más avanzada de todos los tiempos y de todas las épocas. Le pregunto, ¿cómo podrá usted hoy persuadir a alguien de que conozca a Jesucristo, de que llegue a los pies de Dios? ¿Cómo persuadirlo? Si antes decíamos, yo personalmente lo predicaba, que el único que daba la vida y daba la muerte era Dios. Y hoy cualquier niño de 5 o 7 años que nada en internet me va a decir a mí, no señor, se equivocó. La ciencia está creando hombres y mujeres también. Hoy un niño de 5 o 7 años que nada en internet se puede parar frente a mí y me puede decir, señor, se equivocó, porque hay muertos que están resucitando. Porque antes decíamos que el único resucitado fue Jesús. Hoy la ciencia está resucitando gente. La brujería resucita gente. Váyase para Haití para que vea. Los haitianos, no toda la mayoría de ellos que practican vudú y brujería en alta escala, se muere alguien, lo levantan, lo resucitan, hacen que esa misma persona, ese mismo muerto se levante y él mismo se entierre. Y hoy por hoy, amado hermano, hay ciudades de pura gente zombie. Gente que murió y están usando los cuerpos de aquellos muertos. Usando los cuerpos de los muertos y los llenan de demonios y espíritus inmundos. Y aparentemente ese muerto resucitó. Mi sobrino me hablaba el otro día por qué disputaba el diablo por el cuerpo de Moisés. Sencillamente quería usar el cuerpo de Moisés, llenar de demonios el cuerpo de Moisés para que Moisés se representara a ese hombre Moisés, representarlo en cualquier ciudad del mundo, en cualquier país, en el globo terráqueo, y confundir a la gente y hacerla perder. Mi pregunta hoy es, ¿quién va a ir? ¿Quién se va a parar ante esta gente para demostrarle que el Dios suyo, que el Dios de la gloria de Dios, que el Dios de restaurando las naciones, que el Dios el que yo predico es el único y verdadero? ¿Con qué armas vamos a llevar? ¿Alcanzamos los conocimientos de esta gente para descrestarlos a ellos? ¿O alcanzamos el poder de Pablo para resucitar los muertos delante de ellos? Una de dos. O tenemos el conocimiento de ellos para estar a la altura de ellos y demostrarles por las escrituras que Jesús es el Cristo, o tenemos el poder que tenía Pablo. No podemos seguir siendo los cristianos tibios, y perdónenme la palabra. No podemos seguir siendo unos evangélicos a medias, que nos reunimos solamente de domingo en domingo para recibir una palabra, para apaciguar nuestras penas y acallar los gritos de nuestra conciencia. Para traer cualquier ofrenda, cualquier diezmo y poder decir, yo te di, Señor, ahora vengo a que tú me des. Solamente a callar los gritos de la conciencia. Tomamos en la semana, algunos se emborrachan, fuman, se drogan y el domingo vienen a la iglesia como si nada. ¿Usted cree que podemos seguir así? Gente que no quiere estudiar, gente que no quiere orar, encontramos gente que no se quiere preparar y encontramos gente que no quiere meterse con Dios. Y encontramos gente que se mete con Dios pero no quiere estudiar. Hello. Tenemos un conocimiento superficial de Dios. O alcanzamos la altura de Apolos para descrestar el que sea con la sapiencia y la revelación del cielo, o alcanzamos la altura del apóstol Pablo, salvando las almas, sanando enfermos, libertando cautivos y oprimidos por el diablo, levantando al paralítico, dándole la vista al ciego, dándole la lengua al mudo, que el cojo salte, amado hermano, y que el muerto resucite. Una de dos. Mi pregunta es, ¿quién va a ir?
¿será que nos vamos a atrever nosotros a ir más allá? Si tú no te atreves a ir más allá, serás uno más del montón. Serás uno más que en cualquier momento Dios te guarde, Dios me guarde. Nos confundirán. Nos pueden confundir, nos pueden arrastrar en pos de una falsa doctrina. O cualquier cosita nos va a sorprender. ¿Cuánta gente hoy, hermano, es verdad, uno se para y uno va a iglesias? Y yo lo he visto porque por la gracia de Dios predico en algunas comunidades. Hermano, y hace Dios una sanidad, hace Dios un milagro. La gente, todo el mundo sorprendido. Sorprendido, no han visto milagros, no han visto señales, no han visto prodigios. O va uno a una parte y predica una palabra como esta con sapiencia del cielo. Ay, ese hermano sí sabe. A cualquiera pueden confundir. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién va a ir a estos lugares? ¿Quién se va a atrever a hacer lo que otros no han hecho? El apóstol Pablo, me sorprende esa palabra y se la quiero leer. Se la dije de memoria, pero yo se la quiero leer. Romanos capítulo 1, el verso 16. Vea lo que está diciendo Romanos capítulo 1, el verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente. ¿Y sabe qué también dice? También al griego. Y también al griego. Venga a ver, y también al griego. Es decir, escúcheme esto. Pablo sabía que el evangelio tenía que llegar a los griegos. ¿Algo está todavía aquí? Se me fue. Sabía que el evangelio tenía que llegar a los griegos. Pero para llegar a los griegos, él dijo, hey, yo no estoy todavía capacitado para eso. Voy a mandar a alguien que me abra el camino. Y allá se fue a Pablo, y de repente apareció por allá, sin saber por qué. Pero allí encontró el para qué. Quizá usted está aquí sin saber por qué, pero yo espero que hoy encuentre el para qué. El para qué está aquí, el para qué existe. ¿Para qué existo yo? Como dijo uno de los filósofos. ¿Para qué existo? Luego existo, luego soy, luego existo. Mi pregunta de verdad es, sinceramente de todo corazón es, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir a los colegios a predicar a estos muchachos? Donde, le repito, si un niño de 5 o 7 años no da 4 y 5 vueltas con los celulares. Y le abren una página, le abren la otra y le abren la otra. Y usted todavía está encartado manejando el WhatsApp. Y resulta que ellos ya tienen TikTok, ya tienen en mano, Dios del cielo, cantidad de aplicaciones, ya se las manejan al dedo y ya las conocen. Donde no da tanta dificultad encontrar el YouTube para colocar una canción. Ellos nos dan cátedra sobre eso. Un hombre mayor dijo, ya es hora de que mi niño conozca más cosas, y llamó a su niño de 5 años, vente papi, vamos a hablar del sexo. Y el niño le dijo, ¿qué quieres saber, papá? ¿Qué quieres saber, papá? Es verdad, hoy nos enseñan a nosotros, nos dejan en pañal, nos dejan sin palabra. La generación naciente, la generación que está naciendo, amado hermano, por eso es que el predicador Eclesiastés dice, generación viene, generación va. Nosotros ya vamos para allá y hay otra que apenas está entrando. Y esa generación que está entrando está más preparada que la que está saliendo. Perdónenme porque esto puede doler, pero esa generación que está viniendo está más preparada que nosotros que nos estamos yendo. Y nosotros que nos estamos yendo tenemos que dejarle un legado a los que están llegando. Pero si no sabemos cómo hacerlo, si no sabemos predicarle a nuestros hijos, si no sabemos predicar a nuestros nietos, no sabemos predicar a los amigos de nuestros hijos, no sabemos predicar a los compañeros de school, no alcanzamos hasta allá. Le pregunto, ¿será que estamos siendo verdaderamente efectivos en este tiempo, en este hoy, en este ahora? Y quiero que volvamos a leer, por favor, Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4. Vayamos allá otra vez. Alabado sea el Señor. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder. Mire, escúcheme esto. Voy a ir otra vez a ustedes. Les digo a los corintios. Ustedes están embareciendo que porque tienen mucho conocimiento y saben que supuestamente muchas cosas. Yo a usted voy a ir ahora y le voy a mostrar es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Y a los griegos
Óigame bien, primero fue Apolos y le enseñó todo lo que tenía que ver concerniente a las escrituras. Y ahora Pablo le dice, bueno, ya ustedes conocen la escritura, ¿verdad? Ya le habrán ustedes el conocimiento acerca de Dios, toda la teología, toda la sapiencia y todo eso concerniente a la escritura. Ahora les vengo a mostrar a ustedes el poder de Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Vamos a ver qué dice la Biblia. El capítulo 18 otra vez, de Hechos. Capítulo 18 de Hechos. Capítulo 19 del libro de los Hechos. El verso 11. ¿Ya lo tiene? Dice, y hacía Dios. Vamos a leer el verso 10 para volver al contexto. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces en Éfeso? ¿Qué fue lo que ocurrió en Grecia, en Atenas y en todas aquellas tierras? Diga conmigo, se despertó un gran avivamiento. Un avivamiento se extendió por toda aquella tierra. Quiere que le diga algo. La puerta de entrada para que el evangelio entrara a Asia, a Europa y aún a Roma. ¿Sabe cuál era la puerta? ¿Sabe cuál era la puerta? Éfeso. Una ciudad marítima, donde todo eso era algo costero, donde iba y entraba mucha gente, muchos forasteros de muchos lugares del mundo. Allí Pablo se estableció su ministerio 2 años, y durante esos años pudo predicar en muchos lugares. Durante esos 2 años que estuvo allí, escúcheme bien, amado hermano, nacieron lo que se conoce como las 7 iglesias que están en el Apocalipsis. ¿Dónde cree usted que nacieron? En Asia. Óigame bien, escúcheme que esto que termino. Verso 18 y verso 19. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ahí en Éfeso, amado hermano, allí era la cuna de todo lo que era Asia. Allí llegó el apóstol Pablo, amado hermano, y allí nacieron, oígame bien, yo que lo tengo aquí apuntado, déjeme, yo busco las notas, si es que las apunté. Las 7 iglesias a las cuales se refiere Juan en Apocalipsis nacieron, amado hermano, allí en Éfeso, en la cuna de la sabiduría griega. Mi pregunta una vez más, ¿quién va a ir? ¿Estamos preparados nosotros? Gracias. ¿Estamos nosotros preparados para llegar a esos lugares? Por eso hoy más que nunca, escúcheme bien, hoy más que nunca yo me paro en esta frase que tengo hace muchos años. Conocimiento más revelación igual a unción. Usted puede tener mucha sapiencia, amén, y lo felicito por ello, pero si no tiene el Espíritu Santo será un coco vacío. Y usted puede estar lleno del Espíritu de Dios, pero si no tiene conocimiento, perdóneme, en cualquier lugar lo avergonzarán en público. Dios quiere una iglesia preparada, una iglesia que esté equipada. Por eso el apóstol Pablo, teniendo todo este conocimiento, lo puede decir, lo puede describir muy fácilmente en el libro o en la carta a los Efesios, capítulo 4. Y estoy cerrando ya. El capítulo 4 de la carta a los Efesios. Ahí está hablando sobre el ministerio quíntuple o los 5 ministerios. Y vea para qué son, dice el Señor aquí en Efesios capítulo 4. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo,
de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para eso está el ministerio quíntuple, para eso están los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, para perfeccionar la iglesia de hoy. No era para perfeccionar la iglesia de ayer, es para perfeccionar la iglesia de hoy. Porque Dios sabe el tiempo en el que estamos viviendo. Estamos en tiempos peligrosos, donde dice la Biblia que se levantarán hombres amadores de sí mismos, donde se levantará gente infatuada, gente desobediente a Dios, ingratos a los padres, gente impía, gente sin amor, gente cruel, amado hermano. Se levantará una generación impetuosa, una generación que querrá arrasar con todo, destruir todo y borrar de la faz de la tierra el nombre de Dios. Esta es la generación donde quieren borrar el nombre de Dios, donde quieren sacar a Dios de todas las instituciones educativas, donde quieren sacar a Dios de todas las instituciones, amado hermano, habidas y por haber, donde se nos está enseñando hoy que un perro puede ser una gallina, y donde nos están enseñando que usted puede tener una relación con una planta o con un árbol, donde nos está enseñando que usted nació hombre, pero si usted le da la gana de ser mujer, será mujer. Esta es la generación donde la gente quiere borrar a Dios de sus mentes, de sus corazones, y quiere arrancarlo de aquellos que hemos creído en Dios. Quieren arrancar a Dios de nuestras vidas. Mi pregunta es, ¿lo vamos a aguantar? ¿Lo vamos a poder enfrentar? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a pasar al otro lado? ¿Quién va a ir más allá de ser un evangélico del montón? De ser uno más de los que se congrega con mucho respeto solamente el domingo, para cargar un poco su batería, a callar los gritos de la conciencia, para traer algo aquí, para después decir, ¡ay, Dios, respóndeme! ¿Qué le vas a hablar a tus hijos o a tus nietos cuando se te paren de frente y te digan, usted me enseñó que el único que daba vida era Dios, y ahora la ciencia está dando vida? ¿Será que necesitamos un Apolo dentro de nosotros? Yo creo que sí. Yo creo que la gloria de Dios necesita un Apolo. Pero también creo que la gloria de Dios necesita un Pablo. Yo creo que Uberney Aguirre necesita un Apolo en su vida. Y también necesita un Pablo. Y yo creo que usted también lo necesita. Amén. Necesitamos aprender. Necesitamos crecer. Necesitamos levantarnos. No podemos seguirnos quedando atrás. Necesitamos en este tiempo tecnológico y científico, el más peligroso de todos los tiempos, donde la iglesia está a punto de partir. Hoy más que nunca necesitamos las arras del Espíritu. La seguridad de Dios, claro que sí. La llenura del Espíritu Santo, claro que sí. Pero también necesitamos saber en quién hemos creído. En quién verdaderamente hemos creído. ¿En quién ha creído usted? ¿En quién está fundamentada su fe? En Hechos capítulo 2 encontramos a los apóstoles del Cordero que los hemos alabado toda la vida. Hombres llenos del Espíritu Santo. Hombres que Dios, escúcheme bien, tuvo la misericordia de llenarlos del poder, de la unción, de la gloria. Y que Jesús le dijo que fueran por todos los lugares del mundo predicando a Jesucristo. Y qué vergüenza, no salieron de Israel. Hemos alabado a los apóstoles del Cordero y nos hemos quitado el sombrero ante ellos. Yo entre ellos también. Pero no obedecieron ciegamente a Dios. Se quedaron en Jerusalén. Se quedaron en la tierra de Israel. Y por eso Dios le tocó que levantar a un hombre llamado Saulo de Tarso. El pequeño Saulo. Para que fuera a predicar a los gentiles. Porque los apóstoles del Cordero no quisieron hacerlo. Porque no estaban preparados, según ellos, para ir a los gentiles. Según ellos, no estaban preparados para ir a los gentiles. Y se quedaron solamente en Jerusalén, Judea, Samaria. Y después, y hasta lo último de la tierra. Muéstreme los apóstoles del Cordero yendo hasta lo último de la tierra. Muéstreme un apóstol de Jesucristo predicando en Asia, en Europa, en Roma. Muéstreme uno. Juan. Que Jesús dijo, es necesario que este se quede hasta que yo venga. El profeta Juan. Y quiere que le diga algo. Se cree que Juan, aunque dice la historia que fue consumido en una olla de aceite hirviendo, se cree que Juan está vivo.
y que aparecerá en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque era un profeta. Y si usted ve la historia que le he leído, vemos a un maestro llamado Apolos, y vemos un apóstol llamado Pablo, y vemos un profeta plantando el evangelio. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. El ministerio quíntuple tomado de la mano. Para eso el Señor ha levantado apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar la iglesia, para prepararlo usted, para prepararme a mí, porque tenemos que llegar a muchos lugares a conquistar. Le vuelvo a preguntar y con esto cierro: ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir más allá? ¿Quién se va a atrever? Si a veces hasta pararnos aquí nos da espanto. Si a veces hasta para cantar nos da miedo. Si no nos atrevemos a hablarle a alguien oiga, no nos atrevemos a hablarle al hermano de Jesucristo, porque el hermano nos puede rebatir. Ahora, ¿qué tal ir donde un griego? Póngase de pie para que oremos. El Espíritu Santo descendió en el libro de los Hechos y llenó a 120 hombres y mujeres. Todos comenzaron a orar en otras lenguas conforme el Espíritu Santo les daba que hablasen. Todos ellos, escúcheme, esto es importante lo que le voy a soltar. Todos ellos se quedaron en lo espiritual. Hello. Todos ellos se quedaron en lo espiritual. Amén por eso. Porque eso es lo que tiene que retomar la iglesia de hoy. Porque la iglesia de hoy se mueve en el conocimiento, la filosofía, en el materialismo. ¿Y usted por qué no viene a la iglesia? Es que estoy trabajando, hermano. Puro materialismo. ¿Sí o no? Puro materialismo. Hermano, y usted tal día puede ayunar, nomás tengo que trabajar. Puro materialismo. Entonces, los apóstoles se quedaron en lo espiritual. Y hoy estamos únicamente en lo material. A esta gente que se mueve en lo material, tenemos que mostrar en lo espiritual. Y a esta gente que se mueve en lo espiritual, tenemos que mostrar en lo material. Para que la iglesia crezca pareja. Y así podamos un día cualquiera irnos con nuestro Salvador. Hay mucha gente con hambre y sed de Dios. Esa gente puede ser su patrón, puede ser su amigo, puede ser su comadre, puede ser su compadre, puede ser su hijo. Y por qué no hasta su nieto, que mañana también se irá. Su nieto que mañana, pasado mañana, y yo tengo unos nietos chicos. ¿Qué tal? Que a mí se me pare alguno de mis 3 nietos chicos y me diga mañana pasado: abuelo, usted predicó que el único que daba vida era Dios. Y por ahí están diciendo los científicos que ese señor que está allá es un clon. De hecho, muchas personalidades gubernamentales y poderosos de la tierra ya han desaparecido. Lo único que hay son clones con los nombres de ellos. No se le haga raro que la persona que está al lado suyo sea un clon. Dicen que Biden es un clon. Muchas personalidades gubernamentales, políticos y poderosos de la tierra ya han sido ajusticiados. Y ahorita hay clones en el lugar de ellos. ¿Quién va a ir entonces a predicarle a un hombre de esos? A decirle que el que da vida es Dios. Lo que antes se creía como ciencia ficción, hace muchos años, y yo ni la quise ver, la vine a ver hace unos años atrás que se me abrió el entendimiento. Una película de Jean-Claude Van Damme que entra a un laboratorio inmenso y hay un poco de hombres metidos en unas cápsulas con agua y no sé qué, ¿verdad que sí? Hermano, eso era ciencia ficción en aquel entonces. Hoy es una realidad. En alguna parte del mundo hay otra Irma Mamani. ¿De dónde? ¿Cómo le vamos a decir nosotros a la gente ahora que el único que tiene la huella digital es usted y que nadie más la tiene? ¿Cómo le vamos a decir a la gente que a usted lo hicieron y botaron el molde? Si en cualquier lugar del mundo ya lo hacen idéntico. Falta todo lo que está pasando ahora, hasta dónde irá a llegar la ciencia, hasta dónde Dios lo va a permitir, porque Dios quien permite todo eso. El mismo Dios dice: y la ciencia aumentará. Le pregunto en serio, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir más allá? Yo no sé si este mensaje sea para usted. De pronto fue más para mí que para usted. O de pronto fue para uno aquí que se vaya con inquietud aquí adentro de su espíritu, de su corazón, y le dé por inquirir qué es lo que Dios quiere hacer con usted. Levante sus manos, por favor.
Espíritu Santo, yo oro en el nombre de Jesús para que tú penetres esta palabra a lo más profundo de nuestro espíritu, a lo más profundo de nuestro corazón, y revélanos, Señor. Tu palabra dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso lo dijo Jeremías. Hoy estamos viendo la generación, Señor, donde aquello que estaba oculto lo estamos viendo, donde la tecnología, donde la ciencia, el conocimiento nos ha invadido, Señor. Yo oro para que tú alumbres los ojos de mi entendimiento, Señor. Yo oro, Señor, para que tú me ayudes a renovar mi mente, a ser transformado, a ser renovado, a caminar en una nueva dimensión, Señor, a entender los designios tuyos para este tiempo, Señor. Padre, yo me quiero atrever a ir más allá. Yo me quiero atrever a ir, Señor amado, donde otros no van, a decir lo que otros no dicen, a hacer lo que otros no hacen. Pero reconozco, Señor, que sin ti nada puedo hacer. Tu palabra dice que separado de ti, nada yo puedo hacer. Espíritu Santo de Dios, yo oro, Señor, para que tú levantes ese pueblo en esta casa. Que en esta casa, Dios mío, Señor, que hoy hemos escuchado tu palabra, entendamos que cada uno de nosotros tenemos un propósito, un espacio, un tiempo y una oportunidad. Tenemos el espacio donde estamos viviendo, Señor. Estamos viviendo en este tiempo, en este hoy, en este ahora. Y que aprovechemos la oportunidad que tú nos estás dando, Papito Dios, para exaltar y glorificar tu santo y tu precioso nombre. Cúbrenos con tu sangre poderosa. Envía tus ángeles para que hagan ese vallado, ese cerco de protección alrededor de nuestras vidas. Amén. Y que tu Espíritu levante bandera de victoria sobre nosotros, Dios. Oh Señor, te rogamos que las fuerzas tuyas vengan, que tú nos rejuvenezcas como el águila, que tú nos fortalezcas, Dios mío, de las fuerzas del búfalo, que tú nos unjas, Papito Dios, con aceite fresco. Úngenos, Padre, con aceite fresco. Pídele a Dios que te unja con aceite fresco, con el aceite de la santa unción. Señor, levanta mis rodillas paralizadas, levanta mis manos caídas, avívame, Señor, que yo pueda entender el por qué y el para qué existo. Luego pienso, luego existo, lo dijo un filósofo. Y yo me paro hoy, Señor amado, si yo pienso, yo existo. Soy un ser, Señor amado, creado por ti. Hecho a tu imagen, dice tu palabra. Adoptado, Señor amado, a través de Jesús como un hijo tuyo. Pero necesito entender, Señor. Necesito que abras mi mente, Señor. Hay mucho espacio en mí para aprender. Así que llena ese espacio, yo te lo ruego. Padre, yo oro en el nombre de Jesús y declaro sanidades y milagros. Declaro que el poder tuyo, Señor, porque el evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Y yo declaro sanidad en esta casa, declaro liberación en esta casa. Se rompen las ataduras, se rompen las maldiciones, se quebranta todo poder del infierno, echo fuera todo espíritu inmundo de enfermedad en el nombre de Jesucristo. Le arrebato al diablo y a los demonios nuestros hijos, nuestros nietos, para que planten y extiendan tu reino. Le ordenamos a las tinieblas que salgan de nuestros hijos, que salgan de la mente ahora de nuestros hijos y nietos, para que nuestros hijos y nietos sean libres y puedan ser alumbrados por el poder del evangelio, por el poder de la verdad. Que toda duda, que toda incredulidad sea quitada del corazón de ellos, que la dureza de corazón se vaya, que sus corazones de piedra se conviertan en corazones de carne. Padre, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos y los ojos de ellos. Levanta la iglesia, Señor. Estamos esperando vehementemente tu venida, Señor. Sí, Señor, ven. Pero por favor, antes de llegar, permítenos ir a salvar almas que están perdidas, Señor, y sin esperanza. Permítenos alumbrar este mundo, como tu palabra lo dice, que el mundo entero está gimiendo con dolores como de mujer que está de parto, esperando la manifestación de nosotros, la iglesia. Esperando que nos manifestemos al mundo,
La gente ve todo lo que está pasando. La gente escucha todo lo que se dice. Y la gente dice, ¿y dónde está la iglesia del Cordero? ¿Dónde está la iglesia que un día dice que se va a ir, que se va a levantar? ¿Dónde está la novia del Cordero? ¿Dónde están los evangélicos que creen que con su mensaje cambiarán el mundo? Aquí estamos, Señor. Oh, Señor, sediento de ti. Yo estoy sediento de ti, Señor. Tengo hambre y tengo sed de ti, Señor. Oh, rabababanza que te reveró cotobaranza que. Yo bendigo a este pueblo, bendigo la gloria de Dios, lo bendigo con un crecimiento inusual, Señor amado. En el nombre de Jesús, antes que salga este año, aquí no va a caber la gente en este lugar. Porque llegarán del oriente, del occidente, del norte y del sur para ser salvados, para ser sanados, para ser liberados, para ser restaurados, para ser bendecidos, prosperados y conducidos a la vida eterna. Yo lo declaro, lo creo con mi corazón, lo digo con mi boca, en el nombre poderoso de Jesús. Que aquí se preparan guerreros, que aquí se preparan hombres y mujeres de guerra, que vamos a ir decididos, Señor amado, con la revelación de tu Espíritu, con el conocimiento de tu palabra. Llenaremos toda esfera, Padre amado, y demostraremos por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Oh, rabanza que te rabaracatea, lo robabanzarea. Este reveroco barabanzare, ello roco to bababa que barabaraba soco to baranda quea, endorroso ro baranza quea. Yo siento la presencia de Dios. En silillo ro care baranza quea. Oh, levanta tus manos y adora al Señor.